Bueno, hoy le va a tocar el unboxing de estos productos. Vamos a ver qué tal están. Son productos nuevos, son para el canal. Este es un impacto de media y tiene tres opciones y es de 20 watts, ¿no? Este es un kit, el kit de batería junto con su cargador. Es de 5 amperes y también está hecho para la marca, ¿no? La marca es Power y se vende en Estados Unidos en la Harbor Freight. Por aquí les voy a dejar los datos de estos productos. Tiene 475 libras-pie de torque. Quiere decir que nos sirve para lo que son los rines de nuestros vehículos, quitar las llantas, etcétera, o para darle mantenimiento a nuestros vehículos. Voy a hacer el unboxing primero de este producto y luego vamos a hacer el unboxing del kit de instalación de la batería y de su cargador. Aquí están las características, si alguien lo quiere adquirir les dejo por ahí la liga. Es de litio la batería y tiene un display para ver la carga, ¿no? Aquí está el número de producto, ¿sí? Y ese es este es el impacto de media. Y no se olviden de darle el like, de suscribirse y encender la campanita para ver nuevos videos. Vamos a empezar primero con este. Aquí lo ven ustedes y por aquí trae sus características. Ahorita igual y las repasamos. No sé si las alcancen a ver aquí en el video. Este es un impacto brushless que lo que hace es que tiene mayor capacidad de extensión de poder y tiene más vida más larga. Los que no son brushless son como los impactos viejos, ¿no? Los de nueva generación son brushless. Entonces sí es importante que vean esto. Aquí dice el tamaño, es de media. El modelo, por si alguien lo quiere buscar en internet, 20 volts de litio. Y aquí dice que son 475 libras-pie. Fasting torque 300 libras, 250. Y las revoluciones son 1000, 1800 y 2300, ¿no? Los volts ya se los comenté, 20 volts, el peso 2.64 libras y las dimensiones, ¿no? Ahí dice que incluye el impacto, que en este caso es este impacto yo lo adquirí para el canal y lo que me gusta de que es muy compacto pero a la vez es muy poderoso, ¿no? Entonces tiene aquí tiene una luz para iluminar el área donde vamos a utilizarlo. Aquí está lo que es la carcasa. Dice que está construido con una construcción para ser durable, tiene alto rendimiento, 475 libras-pie. Ok, y también tiene un grip o una forma de texturizar donde lo tomamos. Tiene aquí lo que es para ponerle como accesorios, ¿no? Aquí a un lado los tres modos, el botón de 3 modos para activarlo y una speed variable for precision control, o sea cuando la aplazas al gatillo, y for maximum performance usa 3 amperes, no, en este caso vamos a usar una de 5 amperes, que es el starter kit, y este nada más incluye lo que es nada más es la pura herramienta. Es hecho en China y la herramienta se vende, ahí dice Harbor Freight Tools, Calabazas, California, ¿no? Aquí está el producto. Por esta parte también tiene lo que es lo mismo, si se dan cuenta. Y aquí viene lo mismo por un lado. Ahí vienen las características y lo vamos a proceder a abrirlo, ¿no? Aquí lo voy a abrir de aquí para que lo vean. Ok, aquí está. Si viene por dentro, en su instructivo, trae su gancho para podértelo colgar en un cinto. Si te vas a subir por una escalera, pues es muy útil, lo cuelgas en el cinto y vámonos. Ahorita lo revisamos. Y aquí viene lo que es
el impacto. Vamos a ver su construcción, su calidad. Wow, está bastante bien hecho. Está la marca, aquí se ve. No sé si la alcanzan a apreciar aquí. Aquí va el clip, ¿sí? Se siente de muy buena calidad el producto. Es muy compacto. Aquí está el tamaño, la proporción, para que se den una idea de qué tamaño es. Aquí está la etiqueta. Aquí está el número de serie. Y el Calabazas California. La batería. Ahí te dice cómo se debe usar. 20 volts. Y la parte de enfrente. Y aquí tiene un LED, ¿no?, para usar el área. Aquí tiene el gatillo. Sí, aquí tiene el seguro. ¿Sí? O el centro. Si lo ponemos en el centro, pues se bloquea. ¿Sí? Para no usarlo, pero se siente de muy buena calidad el producto. La parte de abajo, donde vienen lo que son los conectores o los pins. Ahí están, ahí va la batería. Y aquí va lo que es el clip. En este caso, esto lo vamos a ver. Aquí tiene su tornillo. Entonces esto lo que tenemos que hacer nada más es ponerlo aquí. Lo montamos y ya queda pues listo, no hay para utilizarlo. Lo que es el impacto, ahora sí que muy compacto y de muy buena calidad. Vamos a abrir lo que es el starter kit para que vean cómo viene. Vamos a hacer un lado este producto y continuamos con el otro. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es el starter kit. Es igual, power de la marca. Aquí está el número de serie, starter kit, 5 amperes, batería y cargador. Su batería y su cargador. Trabaja con todos los power 20 volts productos. Aquí está el lateral. Vamos a ver cómo viene por la parte de atrás. Aquí dice que es de litio, lo que les comentaba, y marca cuando está cargada la batería. Aquí dice igual lo mismo, que está hecho en China, y es Harbor Freight Tools, Calabazas, California, ¿no? Es un producto pues nuevo, que les quería mostrar aquí en el canal, que vamos a utilizar para cuando se requiera o hacer otros trabajos aquí en su casa. Y vamos a empezar a abrirlo. A ver, vamos a ver dónde está aquí. Se parece que este sí viene sellado. Viene viene bien sellado. Aquí está el cargador, aquí está el cargador, y acá abajo viene protegida la batería. Tiene su instructivo aquí. Y aquí está la batería. Oh, wow, está muy grande la batería. Es de 5. Oh, está bastante buena. Aquí la vamos a sacar aquí para que la vean ustedes. Para que vean la calidad. Miren qué bien se ve la calidad del producto. Aquí está la batería. Y todo se siente de excelente calidad. Esta parte de aquí se siente como goma, ¿no? Como para que se detenga, para que no se resbale. La batería se siente pues de buen tamaño, pesada. Aquí están los conectores. Tiene para que la expulses aquí. El sistema también se siente muy bien. Y trae aquí sus tornillos. La batería está de muy buena calidad. Y aquí está lo que es el indicador de batería en esta parte aquí. Dice que tiene está conectado dos, tiene dos, como más del 50%, como el 66% de la batería. Hay que cargarlo, hay que ver las instrucciones. Y vamos a ver lo que es el cargador. Aquí está el cargador. Vamos a ver cómo es. Aquí está Rapid Charger.
Ok, es cargador rápido. Aquí te maneja el estatus, ¿no? Dependiendo de lo que vayan a hacer ustedes. Si te marca de esta manera es que está cargando. Si la batería está fría o caliente, hay una espera. Batería cargada, las dos luces continuas, sin parpadear. Y si hay un problema en la batería, las dos van a parpadear. Entonces este estatus está muy bien. Por si no sabes qué significa, aquí te dice, ¿no? Es un cargador rápido, quiere decir que esto lo va a cargar bastante rápido. Si lo quieren anclar en alguna pared para usarlo, también aquí lo pueden hacer. Aquí dice que es batería del litio. Aquí dice 1.7 Rapid Charge. Órale, quiere decir que este es un cargador rápido, no sabía eso. Y es de 1.7 amperes, que es bastante bueno. Y también se siente de una excelente calidad el cargador. La verdad que estoy sorprendido con la calidad del producto al tacto, como se ve. Y vamos a ver cómo queda cómo se pone lo que es la batería aquí en el cargador. Más para hacer la prueba, aquí está la conexión, para que ustedes escuchen cómo se... Ahí está, así queda. Ya nada más lo expulsamos de aquí y lo retiramos. Wow, está práctico utilizar. Y vamos a hacer ahora la prueba de conectarlo en el impacto, para que vean. Esta es la primera vez que yo lo estoy conectando aquí, para que ahora sí que lo vean junto conmigo. Aquí vamos a conectarlo. Ahí está. Sí queda, wow, queda bastante bien. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. Esta es la proporción aquí del impacto. Voy a mover un poco la cámara. Aquí está el impacto ya conectado, ¿sí? Vamos aquí a ver cómo se mira. Aquí está la batería. Un poco le falta de energía, hay que cargarlo, pero pues aquí está lo que queríamos hacer, que es probar cómo funciona aquí. Aquí está la luz ahí se ve. Inclusive de día, miren, está bastante potente la luz. Me imagino que se apaga sola. Vamos a esperar a que se apague. Ahí está, ya se apagó. Entonces tiene un retardo para que puedas trabajar sin que estés presionando el gatillo. Y vamos a aplastar un poco el impacto. Ahí está más despacio. Y si lo voy presionando, hace más rápido, ¿no? Es sensible a la presión. Y estoy impresionado con la calidad del producto. Vamos a utilizarlo en otro video. Si quieren que hagamos una prueba, pues hacemos una prueba para que todos ustedes lo puedan apreciar. La verdad que este producto ya le tenía yo ganas de probarlo, y aquí lo tenemos para su canal, Cambio de Aceite. Espero que me sigan apoyando con sus likes, y que este producto llegue pues a muchas personas, y este video les sirva a todos aquellos que quieren comprar este producto. Yo creo que va a ser de bastante utilidad para todos aquellos que lo quieran comprar, lo quieran utilizar. Entonces aquí se los voy a dejar. Les voy a dejar aquí lo que es el número de serie del producto, y aquí está pues para aquellos que lo quieran comprar o adquirir. Va a estar disponible, ¿no? No se olviden de darle like, de suscribirse y encender la campanita. Este es un video corto, pero espero que les haya gustado este video con este nuevo impacto para el canal, y con su starter kit o cargador de batería ultra rápido. Nos estamos viendo. Saludos, ánimo.